primeramente una vivencia de unos acontecimientos que van a surgir a caballo siglo XVIII, siglo XIX, y que una vez están en peligro ciertos principios o ciertas cuestiones que se tenían como evidentes siempre, van a surgir ciertos pensadores que a través de distintas proclamas van a intentar hacer defensa de todo eso que ellos estaban considerando que otros estaban permitiendo. De ahí toda la cuestión de que podemos ya rastrear a finales, o en la segunda mitad, mejor dicho, del siglo XVIII, con Francisco Alvarado, el filósofo rancio, o Fray Diego de Cádiz, otros tantos, que venían de no unas cuestiones complejas, sino simplemente de una tradición histórica, filosófica, religiosa de España, que es lo que se va a poner en valor cuando en todas estas guerras y disputas, con el telón de fondo obviamente la Revolución Francesa, se empiecen a trastocar ciertas cuestiones fundamentales de la historia de España.